Hola, espero que se encuentren bien. Sean ustedes bienvenidos a este devocional de miércoles de la Iglesia Bautista Peniel. Nos da gusto que nos estén acompañando en esta tarde. Y pues como lo hacemos regularmente, vamos a comenzar este tiempo con una oración. Señor eterno, te exaltamos porque solo tú eres Dios, porque para siempre es tu misericordia y porque no hay Dios tan grande y tan maravilloso como tú, Señor, que haya hecho las obras y las maravillas como tú, Padre Celestial. Queremos poner en tus manos este tiempo de estudio de tu palabra, de devocional, pues pensando, Señor, primero en animar a nuestros hermanos, en, perdón, confirmar nuestra fe y pues Padre Celestial, por eso requerimos de la suministración de tu Espíritu para claridad de tu palabra. Gracias, Señor, también por aquellos hermanos, hermanas, familiares y amigos que nos van a acompañar o nos están acompañando en estos momentos. Y pues a ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Pues hace algún tiempo, hermanos, platicaba con una persona que él tenía la sensación o la percepción de que era salvo. Y platicando sobre el Señor Jesucristo, el Evangelio, yo le hacía la pregunta de que si estaba seguro de que era salvo o la seguridad de su salvación. Y él me contestaba que sí. Y le dije, ¿me podrías decir algunas razones o motivos por los cuales tú tienes esa seguridad de la salvación? Y bueno, su respuesta fue, hermanos, muy singular, porque él me decía que él era salvo porque él percibía que Dios estaba con él, porque Dios le guardaba, porque él se daba cuenta que Dios le proveía todo lo necesario y porque alguna vez una persona le comentó o le dijo que pusiera a Cristo en su corazón y todas las cosas iban a mejorar y que eso le iba a ayudar a tener una relación con Dios. Y también me dijo que esa persona le animó a hacer una oración para que él se reencontrara con Dios y entonces en esa manera pedir por medio de esa oración. Él me decía, la forma en que oré fue, Señor, te pido que entres a mi corazón y cambies mi vida. Ese fue como el punto de esta persona y de ahí que tenía esa seguridad. Pues, si ustedes observan, hermanos, no era necesariamente un concepto bíblico del Evangelio. Si bien él tenía como una cierta certeza de que era salvo, pues al final esa salvación, hermanos, al no ser bíblica, pues no podría ser eficaz, puesto que no se había hablado específicamente del Evangelio, del pecado, de la consecuencia del pecado, el arrepentimiento. Y pues bueno, hermanos, al recordar esa parte, quería compartir con ustedes, ahora que vamos a estar en Peniel, en la Iglesia Bautista Peniel, teniendo algunas predicaciones, una serie de predicaciones sobre la salvación y todo lo que de la salvación se desprende, hermanos, la gracia, el llamamiento, la regeneración, la conversión, la santificación, la justificación, la glorificación, todo esto, hermanos, que implica lo que es el ser salvos, pues recordé esta parte de Romanos capítulo 10, donde el apóstol Pablo, hablando de los judíos, del pueblo de Israel, él exhibía entonces, hermanos, que Dios aún tenía un plan para Israel y que no necesariamente los dejó 100% fuera y que por medio de la ley ya Dios había mostrado que ellos no podrían alcanzar la salvación porque era por fe y no por obras. Y él enseñaba, el apóstol Pablo enseñaba precisamente este punto, tanto judíos como para gentiles, según el contexto de Romanos, que era mediante la fe por la cual el hombre podía alcanzar salvación de cualquier nacionalidad. Y aquí el propósito, hermanos, era que se dieran los pasos de la verdadera conversión. Esta enseñanza, vamos a decirle así, hermanos, le hemos titulado Si confesares con tu boca, pero es por llamar el punto de lo que dice el texto, pero vamos a explicar esta parte. Dice Romanos 10, versículos 8 al 13. Entonces, si ustedes nos pueden acompañar ahí en Romanos 10, versículos 8 al 13, dice el texto. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esa es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado.
porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así que, hermanos, le titulamos así de si confesares con tu boca, pero vamos a ver los primeros pasos a la conversión o de la conversión de una persona. Y claro que aquí Pablo, al escribir a los romanos, pero también sabiendo que había una población judía, pues ellos podrían comprender bien a bien vamos a decir, la fraseología del apóstol Pablo. Nosotros tenemos casi 2000 años de separación, ¿no, hermanos, en esta parte? Pero queremos más o menos aquí mostrar qué pasos se podrían dar o qué es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo en cuanto a estos textos de que si confesares, si creyeres, si invocares, esos 3 puntos que está diciendo el apóstol Pablo, y en cada uno que dice si confesares, si creyeres, si convocares, será salvo. Entonces él está dando estos puntos. ¿A qué se refiere? Y pues queremos compartir esta parte con ustedes. Primero, hermanos, es que como estamos hablando de los primeros pasos de la conversión, lo primero que vamos a observar, hermanos, es la obediencia al testimonio de las Escrituras. Dice así el versículo 8 de Romanos 10. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra que predicamos, la palabra de fe que predicamos. Entonces, ya de entrada, hermanos, el apóstol Pablo está llevando a sus oyentes a que uno de los pasos que se debe tener para que nosotros podamos experimentar esa conversión y esa salvación, hermanos, es la obediencia al testimonio de las Escrituras, ¿no? Ese es un punto importante, ser obedientes al testimonio de las Escrituras. Por ejemplo, ahí mismo en Romanos 6, versículo 17, Romanos 6, versículo 17 dice el texto, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina en la cual fuisteis entregados. Ahora, dice, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de justicia. Entonces, hablando ya hermanos, de que la persona ya había entendido el evangelio, cuando dice aquella forma de doctrina, está hablando el apóstol Pablo, hermanos, el apóstol Pablo se refiere al evangelio. ¿Cuál evangelio? En que Cristo murió por nosotros conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que todo aquel que confiara en esa obra de Cristo, en su muerte y resurrección, sería llamado salvo o sería declarado justo delante de Dios, pues su fe en la obra redentora de Cristo, precisamente esa parte Dios le ha puesto o imputado la obra de Cristo a su propia persona o a su propia persona, y de esa forma Dios le declaraba justo, y es importante, no es lo mismo declarar justo que inocente. Declarar justo es que por medio de la sangre de Cristo y su obra redentora, hermanos, Dios declara justicia. Cristo ha dado la justicia a todo aquel que cree, pero nunca vamos a ser inocentes de nuestro pecado. Entonces, primero, hermanos, es que algo que tiene que comprender las personas o que tenemos que haber comprendido nosotros, de que tenemos que recordar nosotros, es que los pasos de una conversión genuina, hermanos, primero es obediencia al testimonio de las Escrituras. Si la Escritura dice que la salvación es por fe y no por obras, dice en Efesios 2, 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, cualquier persona que nos pudiera dar otro testimonio fuera de lo que dice la Escritura en este sentido, no pudiera encontrar salvación, puede adquirir alguna fe, pero no es la fe que salva, hermanos. Sí, ese es un punto importante. Como el testimonio que les decía de la persona que hace un tiempo platicaba con ella y que pensaba esta persona que porque había dicho a Jesús, entra a mi corazón y cambia mi vida, y él tuvo alguna sensación emocional, algún sentimiento, hermanos, que perseveraba hasta ese momento. Él tenía esa fe, pero si se dan cuenta, había una fe, pero no la fe salvadora. No era la fe que salva. La fe que salva, hermanos, es obedecer el testimonio de las Escrituras en cuanto a la obra redentora de Cristo, en cuanto al Evangelio. De hecho, les comparto otro texto que dice algo similar, es en Efesios, capítulo 1, y en el versículo 13, Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad,
el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa, es decir, por el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, hermanos, el creer en el evangelio de Cristo, el que nosotros escuchemos por medio de que alguien nos comparta, pero además del testimonio de las Escrituras, porque las Escrituras dan ese testimonio, que la fe que Dios ha dado a los, perdón, que la salvación que Dios ha dado a los hombres es por medio de la obra redentora de Cristo. Esa obediencia, hermanos, primer paso, nos abre esa puerta para llegar a la confesión, hermanos, y a la verdadera conversión, a la obediencia, al testimonio de las Escrituras, y reitero, y es al Evangelio de Cristo. Otro paso que vemos, hermanos, y regresamos aquí en Romanos, capítulo 10, versículos 9 y 10, entonces dice el texto, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que otro paso, hermanos, además de entender y creer el testimonio de las Escrituras, es confesión por Cristo, es una confesión que salva, hermanos. Esa confesión por Cristo es una confesión que salva. Ahora, otra vez, hermanos, Pablo, en la carta aquí en Romanos capítulo 10, Pablo ya lleva desde el capítulo 1 mencionando constantemente a lo largo de estos capítulos de la carta de Romanos, hasta ahorita que llegamos a este Romanos 10, Pablo desde el capítulo 1 ya lleva mencionando cuál es esa fe que salva y cuál es el evangelio y cuál es la obra de Cristo. Esa fe que salva, hermanos, pues es, he aquí que el justo por su fe vivirá. Ahora, ¿cuál es esa fe que salva? Poner nuestra fe en la obra redentora de Cristo como nuestro único suficiente Salvador. ¿Y cuál es la consecuencia, hermanos? Pues la salvación de aquel que cree con fe, ¿ok, hermanos? Entonces, cuando nosotros vemos ya una vez que vimos el testimonio de las Escrituras, que son congruentes en cuanto a este punto, también entonces nosotros vamos a hacer una confesión que salva, una confesión por Cristo, hermanos. Y cuando hablamos de confesión, hermanos, aquí voy a detenerme un poquito para explicar un poco. El confesar, hermanos, es un término griego que es homologeo, y homologeo, hermanos, es conceder, convenir, homologar un criterio o un concepto. Es expresar testificando que Jesús es el Curios, el Rey del cosmos, porque dice, si creyes que Jesús es el Señor, dice el versículo 9, si creyeres que Jesús es el Señor, entonces Pablo ya les decía, venía hablando de lo que es la fe, la obra redentora de Cristo, el Evangelio y todo lo que venía dentro de esto, porque en Romanos 8 dice que fuimos llamados, santificados, justificados, fuimos predestinados y luego glorificados. En todo esto ya Pablo ya lo había venido diciendo, por eso aquí en el capítulo 10 de alguna manera lo está como condensando, de tal manera que dice que si confesares con tu boca, es decir, toda la obra de Cristo y quién es la persona de Cristo, que es el Señor, serás salvo. Entonces, cuando tú vas a confesar es que vas a reconvenir o convienes con Dios, que efectivamente Jesucristo, fíjense, es un punto importante, hermanos, según el contexto del libro a los Romanos, es que Jesús es el Rey del universo, es decir, que Jesús es Dios. Punto número 2, que Jesús es precisamente el Señor del mundo, ya no nada más es el Rey del universo, sino que creó todas las cosas, sino que Jesús es el Rey del mundo. En aquel tiempo, según lo que en los tiempos que se escribió la epístola a los romanos, pues el Rey del mundo supuestamente era el César, el emperador que estaba en curso. Bueno, o en turno. Aquí cuando decía que Jesús es el Señor, se está pensando como en el Dios creador del universo, se está pensando como en el gobernador de todo el mundo, se está pensando como el Señor de la iglesia. Y también, hermanos, cuando dice que Jesucristo es el Curios, el Señor, es que Jesucristo es el Señor del creyente. Jesús ha venido a ser el que reina y gobierna la vida de todo aquel que cree y que le confiesa como Rey y Salvador. Entonces, cuando todo esto implicaba, hermanos, en el contexto en el cual Pablo estaba hablándoles a los creyentes de Roma. Entonces, si uno confesaba que Jesús es el Señor, habría que entender que Jesús es el Dios, el creador del universo, que era el que gobernaba el mundo, que era el Señor de la iglesia y que también se convertía en el Señor del creyente, puesto que entendía el creyente que Cristo había pagado con su sangre la redención del creyente, que era el Salvador. Entonces, todo esto, hermanos, implicaba cuando se hablaba precisamente de que Jesús era el Curios o era el Señor. Entonces,
Nosotros, cuando hemos puesto nuestra fe en Cristo, por supuesto sabemos y creemos por el testimonio en las Escrituras que Jesús es Dios, creador del universo, Juan 1:1, que Jesús es el Señor del mundo, pues Dios, hermanos, lo tiene sentado a su diestra, gobernando por sobre todas las cosas, que Jesús es el Señor de la iglesia, según 1 Corintios 12, Él es la cabeza de la iglesia, y que Jesús es el Señor del creyente, según Romanos 6, que es que nos compró con su sangre. Al comprarnos entonces ahora nuestro nuevo amo es el Señor que nos compró con su sangre y nos convertimos en sus siervos. Entonces ahora Él es nuestro Señor, puesto que Él nos compró y nos redimió con su sangre, ¿no? Entonces, confesar que Jesucristo es todo esto encuentra a uno salvación. Pero es interesante, hermanos, cuando se analiza ese texto otra vez en su contexto, de todos los capítulos que ya habíamos leído, de los capítulos 1 al 10, encontramos toda esta parte. Pero también dice que si confesares y creyeres con tu corazón, la palabra que escribe el apóstol Pablo aquí es pisteu, y es dar crédito, resolver por la verdad o creer con plena convicción, en este caso para salvación. Creer otra vez en plena convicción, para convicción, hermanos, entonces es que Jesucristo, otra vez, hermanos, es el que se entregó por nosotros, que es la propiciación por nuestros pecados, es decir, que Él apaciguó la ira de Dios por medio de su sangre, y que es en su nombre, solo en su nombre, hermanos, en el cual todo aquel que cree puede encontrar salvación y vida eterna. Y otra vez reitero, en su obra redentora, su muerte y resurrección. Y otra vez, es todo el contexto de Romanos, de todo el libro de Romanos, para poder entender Romanos capítulos 9, 10 y 11, que aunque está hablando el apóstol Pablo de el plan de Dios que aún tiene con Israel, hermanos, aunque está hablando de eso, se tiene que ver en toda su, vamos a decir, el tema, en toda su línea, hermanos, de los 16 capítulos de Romanos, y nos vamos a dar cuenta que esto es lo que el apóstol Pablo estaba enseñando. Entonces, hermanos, es ya no nada más confesar que Jesucristo es el Señor, sino además, hermanos, es creer firmemente en su obra redentora, en que su muerte y resurrección nos han dado salvación y vida eterna. Por supuesto, hermanos, esto nos lleva a tener fe en la obra redentora de Cristo, y es una fe que justifica, hermanos. Es una fe que justifica, es decir, que Dios declara justos a aquellos que han puesto su fe en Cristo, mas no inocentes. Los justificó del pecado, es decir, por la justicia de Cristo, y ya no hay más condenación, según Romanos 8, versículo 1. Es una fe que justifica, hermanos, y es una confesión que lleva arrepentimiento y fe. Ese es un punto importante. Yo confieso que Jesús es mi Salvador, pero porque Él fue clavado en la cruz por mis pecados, y entonces yo confieso mis pecados, me arrepiento de mis pecados y aplico mi fe en la obra redentora de Cristo. Entonces, una confesión genuina y verdadera lleva confesión, arrepentimiento y fe. Y eso es un punto importante que nosotros tenemos que recordar y saber. Entonces, una verdadera confesión, hermanos, lleva confesión, arrepentimiento y fe. Yo sé que podría sonar a repetitivo. Confesión es confesar que Cristo es el Salvador, pero cuando hablamos de confesión de pecados es eso: reconocer ante Dios que hemos pecado, arrepentirnos de nuestro pecado y poner toda nuestra confianza en la obra redentora de Cristo. De ahí nos lleva, hermanos, a que debemos tener toda la confianza en el testimonio de un Dios que es verdadero. Su palabra es verdad. Es un punto interesante, es confianza en el testimonio de Dios. Dios es verdadero, su palabra es verdad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vamos a leer de nuevo aquí en Romanos 10, ya pero de los versículos 11 al 13. Dice, porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora, el apóstol Pablo está mencionando aquí algunos pasajes del Antiguo Testamento, como el, el libro de Isaías, capítulo 28 y 49, que ahorita vamos a leer alguno de ellos. Está mencionando, por ejemplo, la profecía de Joel, capítulo 2, versículo 32, y por ahí también se está refiriendo el apóstol Pablo en unas partes a Deuteronomio 30, 14. Pero vamos a leer, por ejemplo, hermanos, Isaías 28, 16, nada más para observar lo que está diciendo aquí el texto y dar un contexto bíblico. Isaías 28, 16 dice el texto. Ahí estoy en otro. Isaías 28, 16 dice el texto.
Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure, ¿sí? Y en otra parte dice, no será avergonzado. Y por supuesto esa piedra es el Señor Jesucristo, pero dice Jehová el Señor, dice, yo he puesto, pero está refiriéndose al mismo, hermanos. Y entonces, según lo que entendían las personas que vivían en el tiempo del apóstol Pablo, es que Dios estaba hablando de sí mismo. Y cuando dice Pablo, el que en él creyera no se va a avergonzado, Pablo mismo está haciendo esa referencia en que Jesucristo mismo es Dios y es el mismo Jehová eterno del cual habló en Isaías y en otros libros de los profetas antiguos. Entonces, si Dios nos declara justos, hermanos, según su palabra, si Dios nos declara justos en Cristo, así será. O sea, si Dios dijo que iba a ser de esa manera, que por medio de nuestra fe en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, Él lo dijo que iba a ser de esa manera, no hay de otra, va a ser así, hermanos, Dios no miente, ¿no? Isaías 49:23 dice el texto, reyes serán tus ayos y sus reinas, sus nodrizas con el rostro inclinado a tierra te adorarán y lamerán el polvo de tus pies y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. Ahora, como dice, yo soy Jehová y no se avergonzarán los que esperan en mí. Y luego Pablo dice, el que creyera en él, en Jesús, no será avergonzado. Entonces está haciendo que, hermanos, equiparando al Señor Jesucristo con el mismo Dios del Antiguo Testamento. Así que, hermanos, debe haber una confianza plena en lo que Dios dijo. Si Dios dijo que nos va a declarar justos, va a ser así. Y si Dios dice que quien le invoque será salvo, va a ser de esa manera. Si Dios ha dicho que aquel que invoque su nombre, hermanos, va a recibir salvación, va a ser de esa manera. Ahora, cuidado con este término de que Dios invoque, al que invoque a Dios, porque algunos pueden decir, bueno, yo luego a veces rezo o oro e invoco y le clamo al Señor que esté conmigo, que me bendiga, cuestiones así. Pero otra vez, en el contexto que estamos nosotros viendo, es que el apóstol Pablo está aplicando el término invocar en el Evangelio de Cristo. Es decir, eso que se dice invocar en el Nuevo Testamento, Pablo lo está, hermanos, dando una reinterpretación en cuanto al Evangelio de Cristo. Dice Joel 2:32, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Entonces, hermanos, otra vez, la profecía de Joel, el apóstol Pablo, los apóstoles con inspiración divina, inspiración del Espíritu Santo, reinterpreta esta parte y está diciendo que si Jehová de los ejércitos es aquel al que pones tu fe para salvación y él te declara salvo por la fe en él, entonces Jesucristo es aquel precisamente en el cual puedes tener plena confianza de redención y salvación, porque por medio de él es que es porque se encuentra, perdón, la redención delante de Dios, porque es invocado su nombre. Dice en Hechos 4:12 que no hay un nombre bajo el cielo, otro nombre bajo el cielo dado a los hombres con el que podamos ser salvos más que Jesucristo. Entonces, hermanos, invocar por medio de la fe en la obra redentora de Cristo, eso nos hace salvos. Invocar al único y verdadero Dios es clamar a su justicia, clamar a su verdad y a su salvación en la obra redentora de Jesucristo. Así que, hermanos, este punto para mí me pareció interesante como compartirlo con ustedes, porque otra vez, cuando nosotros hablamos de salvación y de la certeza de la salvación, hermanos, o de la seguridad de la salvación, tiene que ser por las pautas bíblicas que hemos entendido. Entonces, punto número 1, obediencia al testimonio de las Escrituras en cuanto al Evangelio, ¿verdad? 2, confesar hacer, perdón, una confesión por Cristo. Y esa confesión, hermanos, es reconocer que Él es el Señor, nuestro Redentor, ¿verdad? Y, por supuesto, tener la plena convicción, hermanos, tener la plena convicción que por medio de su obra redentora nosotros adquirimos esa fe esa fe que salva, que nos lleva a la redención por medio de la obra de Cristo. Ahora, esto implica, hermanos, que al saber que Cristo fue llevado a la muerte a causa de nuestros pecados, haya confesión y arrepentimiento de nuestros pecados y otra vez fe en el único que se entregó por nosotros y es el Señor Jesucristo. Así que, hermanos, Dios nos declara justos por la obra de Cristo. Así va a ser. Dios dice que quien le invoque va a ser salvo. Entonces debemos confiar y creer que si por medio de la fe que Él nos ha dado en Cristo y creyendo en su palabra, en la obra redentora de Cristo seremos salvos, va a ser así. Ok, hermanos.
¿Tú cómo pusiste tu fe en el Señor Jesucristo? ¿Tú qué pensabas que era creer en la salvación o que era confesar a Cristo? Eso es un punto importante que me gustaría que reflexionaras. La Biblia dice que confesando en la obra redentora de Cristo y en su propia persona como Dios. Bueno, hermanos, esperamos que esto haya sido algo en tanto claro. Espero que sí, o de ánimo, pero sobre todo para que nosotros podamos tener certeza de nuestra salvación. Y les mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo el próximo domingo. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.